noche estar, Señor, como vasos receptores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. Y todos decimos amén. Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Quiere darle lectura con toda su fuerza? 1, 2, 3. Padre del cielo, que tu palabra quede sembrada en nuestras vidas de una manera especial, que podamos estar atentos a los tiempos que vivimos de manera sobria, prudente, piadosa, que podamos, mi Dios, estar con nuestro entendimiento, nuestros ojos y oídos abiertos para la instrucción que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Con toda su fuerza pidamos las virtudes que necesita nuestra alma. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento, quiero poner todas las palabras, Señor. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Dice este mensaje enviado a Timoteo, y acuérdese que el nombre de Timoteo es un código, el cual le está hablando a todos los que amamos a Dios, a los que servimos a Dios, a los que colaboramos en el reino de Dios. Vamos con toda su fuerza, diga: yo amo a Dios, le sirvo a Dios, colaboro en el reino de Dios. Y entonces esta carta nos dice: debes saber esto, debes de tener este conocimiento. Y ese conocimiento debe de activar en nuestra vida una reflexión, una revisión y una atención muy especial a lo que se está viviendo y experimentando en esta tierra. Dice que vendrán tiempos difíciles. Esa palabra es en el griego jalepos, tiempos terribles, tiempos feroces, tiempos peligrosos, tiempos llenos de penalidades, tiempos en donde la persona, su fuerza va a ser reducida, su fuerza va a menguar. Entonces, cuando el apóstol escribe y dice: debes de saber esto, debemos de una manera prudente entender que en los últimos tiempos vamos a encontrar una dimensión en la vida de la persona muy terrible, comportamientos muy tristes, penosos, comportamientos peligrosos. Esa palabra jalepo se encuentra en otro texto de la Biblia
allá en Mateo 8:28. Solo en 2 textos se encuentra esa palabra. Y está registrada esa palabra ya en el momento en el cual el Señor Jesucristo le sale al encuentro 2 personas endemoniadas. Mire qué interesante es la escritura, porque dice que esas personas o esos hombres que estaban endemoniados le salen al encuentro a nuestro Señor Jesucristo, y dice que eran violentos en extremo. La misma palabra, jalepos. Eran peligrosos, eran feroces, no tenían dominio propio de sí, o sea, estaban siendo manipulados por espíritus o demonios, y haciendo que la persona que estuviese a su alrededor estuviese en una dimensión de incertidumbre, de miedo, porque cuando una persona, un familiar, tiene una actividad o una contaminación demoníaca, los que sufren son los familiares, son los seres queridos. Cuando se tiene un hijo, cuando se tiene un papá, un esposo que está afectado por una operación demoníaca, los que sufren esas consecuencias de esa contaminación son nuestros seres queridos. Y entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los Timoteos, o sea, a nosotros, y nos dice: hay que tener cuidado, porque acuérdese que Timoteo es una persona que le sirve y ama a Dios. Y si dice debes de saber esto, es que muchas personas, por su descuido espiritual, por el enfriamiento espiritual, pueden abrirle una puerta a estructuras demoníacas para que se conviertan, después de que un día le sirvieron a Dios, después de que un día le glorificaron a Dios, después de que un día estuvieron colaborando para el reino de Dios, su descuido o desconexión espiritual puede ser afectada por estructuras demoníacas, y después se conviertan en personas feroces, terribles. Pero si dice que debemos de saber esto, es para que no nos suceda. O sea, el Señor nos manda o nos envía su palabra antes, para que cuidemos nuestra vida espiritual, cuidemos nuestra conexión con Dios. Entonces, esa reducción de fuerzas o esa falta de dominio propio se repite o se hace manifiesto constantemente en muchas personas cuando dice: es que yo no quería hacerlo, es que yo no quería decirte esto, yo no quería hacerte daño. Y esto sucede normalmente en la vida de los matrimonios, cuando le dice el hombre, agrede a la mujer, y después de que pasa el tiempo dice: es que ya cuando mira el daño que se ocasionó, dice: es que no sé qué me pasó, pero tuve este comportamiento. No es más que una estructura demoníaca. Y enseguida, después de escribir el apóstol Pablo que en los posteros días o en los últimos días aparecerán tiempos peligrosos, vemos enseguida en el versículo 2 18 características de la degeneración del carácter humano, de cómo el hombre tiene una afectación en su vida, cómo el hombre va desarrollando manifestaciones negativas,
el hombre va desarrollando actividades que afectan en su entorno. Puede darle lectura, no las vamos a ver de una manera especial cada característica, pero encuentro en este relato dos raíces o dos semillas que hacen que lo demás aparezca. Mire, en primer lugar aparece ahí, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y cuando dice hombres, también se refiere a mujeres, o sea, hombres y mujeres. La Escritura, cuando habla de hombres, está refiriéndose también a mujeres. Entonces, los hombres y las mujeres serán amadores de sí mismos. Después dice, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos. Y hay otra semilla, que es amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y luego en el versículo 5 dice, teniendo apariencia de piedad. Y esto es lo delicado, hermanos. Amada iglesia, amado pueblo de Dios, esto es delicado. Porque el hombre y la mujer de Dios deben de tener muy claro que fuimos rescatados de la iniquidad. Por eso el texto que leíamos hace un rato, Tito capítulo 2, dice, renuncia a la impiedad, desecha la impiedad, porque si no, vas a estar dando la apariencia de que eres un hombre piadoso. Y lo que dice el apóstol Pablo también, lo que le instruyó a los dirigentes, a los líderes de ese entonces, allá en Hechos capítulo 20, dice, muchos vendrán con apariencia de corderos, pero por dentro son lobos. Y estas características negativas son precisamente la manifestación del hombre y de la mujer que han perdido su conexión con el Creador. Porque nuestro Padre Dios no tiene esta conducta. Y nosotros que hemos sido redimidos de la maldad, Dios quiere que seamos hombres, mujeres con un corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre que tenga el corazón como el de Dios. Entonces vemos aquí un listado de cosas negativas. Dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Se convierten en personas que ya no magnifican el poder de Dios, sino lo que tratan de hacer es magnificar su ego o su personalidad. Entonces, las cosas que están por suceder, los tiempos peligrosos, los vemos registrados también en algunos eventos que el Señor redactó o habló. En Lucas 21:26 dice que los hombres van a desfallecer por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. También el Señor en Hebreos 12:26 habló y nos muestra que el cielo y la tierra van a ser sacudidos, va a hacer temblar la tierra y también el cielo, ambas dimensiones. Será como un pergamino que se recogerá el cielo. Son cosas que cuando uno se pone a meditar en la palabra,
Uno dice, ¿cómo se verá esto? ¿Cómo va a suceder esto? El Señor nos habla de tal manera que empleemos también nuestra mente, nuestros pensamientos, para reflexionar que lo que está por venir son cosas muy terribles. Por eso el Señor nos habla de esta manera, para que nosotros no magnifiquemos o no estemos dentro de este cuadro en donde el orgullo, el ego florece en nuestra vida. Lamentablemente, dentro de las congregaciones, dentro de la casa, no podemos decir aquí la gente no es orgullosa. No podemos decir aquí la gente está libre del orgullo o de la altivez, porque esta es una de las contaminaciones que operan desde el principio. Satanás, Dios lo reprenda, sembró en el corazón de Adán esa terrible semilla de la lucha y el amor por el poder. El día que tú comas de este fruto, ciertamente serás como Dios. Y esa semilla ha imperado de tiempo en tiempo. Si usted revisa en la Escritura, la mayoría de las personas luchan y quieren tener el protagonismo del poder. Y son tres raíces, tres fuentes de alimentación que hacen que la persona desarrolle el terrible ego. Y lo más triste es que ese orgullo, ese ego, esa altivez, muchas veces ni siquiera tiene un respaldo el por qué ser orgulloso, pero es orgullosa la persona. Vemos en el texto que leímos en 2 Timoteo 3, dice que los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del placeres, pero también en Timoteo capítulo 6 dice que amadores del dinero. Son tres raíces. Y si usted se dará cuenta, todas las personas luchan y se pelean por el plano económico. Y hoy, en este tiempo en donde muchas personas han fallecido y han perdido la vida, los hijos se han quedado luchando y peleando por la herencia, la lucha por el poder. Dentro de los discípulos del Señor, usted se acordará que en una ocasión ellos iban caminando y el Señor iba adelante, pero ellos, al ir atrás del Señor, iban discutiendo entre ellos quién iba a ser el líder de ellos, quién iba a ocupar el liderazgo de esos 12 apóstoles. Y el Señor le dijo, cuando llegaron al lugar, les preguntó: ¿qué es lo que ustedes discutían en el camino? ¿Cuál era la conversación que ustedes tenían? Y eso es lo que aparece constantemente dentro de un hogar, dentro de un trabajo, dentro de una congregación: el protagonismo del poder. Inclusive a veces hasta en el ministerio hay hambre de poder, para que vean que yo profetizo, para que vean que yo predico, para que vean que yo enseño, para que vean una serie de manifestaciones negativas que no van y no están conectadas a la voluntad de Dios. Inclusive el apóstol Pablo escribió también y dijo: muchos predican por competencia. Entonces, esto nos hace a todos nosotros reflexionar.
porque puede surgir una semilla, una raíz que no es grata ante los ojos de Dios. Forzosamente quiere estar como líder, como encargado, quiere verse en un protagonismo, y eso no viene de Dios. También se lucha a tener una posición para que tenga poder y ejercer una venganza ante aquellos que se burlaron o aquellos que no lo aceptaron, porque así opera este mundo. Quieren tener el poder para ejercer la venganza. Quieren tener también el poder para ejercer un control sobre los demás. Y eso se llama brujería y hechicería. ¿Se acuerdan cuando se unieron para construir una torre? Y entre comillas decían, para que llegue hasta el cielo. Pero no era para que tuviesen contacto con el Creador, no, era un reto para pelear contra el Creador. Y eso es lo que hace el hombre cuando le comienza a ir bien en la vida, comienza a tener logros, comienza a tener crecimiento o desarrollo económico. Lo primero que hace es independizarse de su Creador. Lo primero que hace es desconectarse de la fuente de su poder. Y Dios claramente dice: no se te olvide, graba esto en tu memoria, no se te olvide que yo soy el que da el poder para hacer las riquezas. Yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida y la resurrección. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy. Esa declaración, hermanos, hace que mucha gente quiera tomar la posición que tiene Dios para también decir: es que por mí, es que yo soy el que mueve aquí las cosas, yo soy el que. Y eso habla de una usurpación, como lo quiso hacer esta estructura satánica. Entonces, cuando nosotros nos desconectamos de la fuente de nuestro poder, alguien buscará el contacto o la clavija para conectarte a otra fuente de poder. Tú te desconectas de la luz o de la gloria de Dios, y entonces el enemigo no se duerme, toma la clavija y la conecta a otra fuente de poder, en donde esa fuente de poder es destructiva y hará que tú explotes, hará que tú te degeneres, hará que tú te pierdas el control. Y eso se está viendo en los últimos tiempos. Lo que hace el Señor dice: ustedes van a recibir un poder, pero ese poder que viene sobre ustedes es para que sean hombres, mujeres que dan testimonio, y usarán ese poder para ayudar y beneficiar a los que están en su entorno. Porque Dios le otorga poder y autoridad a su pueblo para que usted se vuelva un hombre que ayude, que levante, abrace, fortalezca, ministre sanidad, ministre bendición, pero también compartas con el necesitado lo que Dios te da. ¿Se acuerdan cuando Pedro vio la necesidad de un hombre que estaba paralítico? El hombre extendía la mano y quería pedirle una limosna, una cooperación.
Y entonces Pedro le dijo: míranos. Eran dos que iban a la oración, fíjese. Dijo: míranos. Y entonces ese paralítico levanta la mirada y los mira. Está diciendo: ve para qué es el poder que tenemos. Ve para qué es la autoridad que Dios nos ha dado. Observa. Y entonces el paralítico levanta la mirada y le dice: no tengo plata ni oro. No vaya usted a malinterpretar ese texto, porque muchos que no les gusta orar, dice: Pedro dijo que no tenía plata ni oraba. Porque ahí dice: no tengo plata ni oro. Dice: ahí está, no oraba. No, está refiriéndose a que no tenía recursos materiales en ese momento. Pero lo que tengo, vamos, diga: lo que tengo, yo doy. Y entonces, fíjese qué hermoso es esto, porque todos los que estamos aquí, Dios nos ha bendecido. Pero algo que debemos de celebrar es que Dios a ti te ha dado un poder sobrenatural. Pero no para que presumas o hagas alarde de lo que Dios te ha dado. Es decir, vean, para que vean que yo. No es así, hijos. Esa es una semilla satánica. Dios te dota de poder y autoridad para hacerle el bien a los que están a tu lado, para mostrar la bondad de Dios a los que están a tu lado. Dios te da dones, talentos, habilidades, ministerios para favorecer a los que están a tu lado. Y entonces dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Y qué pasó con el paralítico? Comenzó a caminar. ¿Y a dónde se condujo el paralítico? ¿A levantar una estatua para Pedro? ¿Vamos a levantar una estatua para San Pedro? Así dijo. No, fueron a la casa de oración y entró alabando, glorificando, exaltando al Dios de la gloria. Todo lo que Dios te dé, si te da recursos, si te llena de riqueza, no es para que tú controles, no, es para que tú administres. Diga con toda su fuerza: soy un excelente administrador. Pero si ven que en ti hay avaricia, hijo, ¿cómo te van a dar? Si ven que en ti hay ingratitud, ¿cómo te van a dar? Si ven que en ti hay traición, ¿cómo te van a dar? Revise usted las 18 características del hombre que ha estado teniendo un carácter deteriorado. Si miran que con tantito tú te ensoberbeces, si miran que con tantito que te reconocen, hermano o hermana, usted va a estar encargada de esta área, y ya desde ahí te sientes el jefe o la jefa, y ahora sí, me van a escuchar. Órale, eso no te va a funcionar. Si algo vino nuestro Señor Jesucristo es a mostrar el carácter que debe tener un hijo del reino de Dios. Y si usted quiere aprender más del carácter del reino de Dios, lea por favor Mateo capítulo 5, y ahí está todo el carácter. Y eso nos va a ayudar a hacer un cuadro comparativo, a decir: y sí, la verdad que sí estoy fallando, la verdad que sí estoy teniendo contaminaciones de deterioro en mi vida. Imagínese, hermano,
que el hombre que constantemente tiene el reclamo de su esposa y le dice: cómprame unos zapatos, cómprame unos zapatos. Los zapatos que me compraste fue cuando nos casamos hace 20 años. ¿A poco ya te los acabaste? Parece chiste, pero me conozco más de 3 que así. Sí, hijo, soy su pastor. Bueno, cuando el Señor nos llama a su precioso evangelio, nos dice: ustedes tienen que renunciar a la impiedad, tienen que renunciar a ese amor a los placeres mundanos, tienen que renunciar a esa estructura que en griego, y creo que también en hebreo, se conoce como el dios del dinero, llamado Mamón. Es una estructura horrible que hace que la persona inclusive sea rodeada de acciones totalmente feas, porque aman al dinero, aman a los placeres desenfrenados y amadores de sí mismos. Entonces, el poder que Dios nos da a todos nosotros, porque todos los que estamos aquí tenemos el poder de Dios. Vamos, diga: yo tengo el poder de Dios. Ahora pregunte: ¿por qué tenemos el poder de Dios? Porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Diga: yo tengo el poder de Dios. Pero ese poder es para ayudar a los que están a nuestro lado. Ese poder es para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, echar fuera a los espíritus malignos, reprender las maquinaciones o los trabajos sucios que le hacen al hombre o a la mujer. Mucha gente sucia que practica la brujería, la hechicería, dice: tráeme la foto y tráeme una ropa, o tráeme una playera o una ropa íntima, y le vamos a poner alfileres, y vas a ver, ese hombre, esa mujer va a estar rendido a tus pies. Y ahí está el otro fantasioso llevando lo que le pidió la bruja. Y como el creyente no ora, no lee la palabra, se desconecta, no busca a Dios, después ahí está, anda todo lelo, porque se ha desconectado de Dios. Parece risa, pero es verdad, hijo, porque hay un mundo espiritual negativo. Te tiran sal en el negocio, te ponen una gallina negra y te dicen: uy, hijo, todo eso existe, pero Dios a sus hijos, a sus hijas, les ha dado el poder, les ha dado la autoridad, les ha dado la gracia para derribar cualquier acechanza del diablo. El apóstol Juan nos dice: sabemos, diga con toda su fuerza, gracias por el conocimiento, Señor. Dice: sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Vamos, diga: a mí me va bien, estoy con vida, y gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Pero el conocimiento también que debemos de tener es que el sistema de este mundo dice que yace bajo el poder del maligno. Por eso el Hijo de Dios debe de tener constante revisión en su manera de proceder, en su manera de conducirse, porque muchas de las cosas que están sucediendo en la tierra, llámese terremotos, erupción de volcanes, huracanes,
todas las manifestaciones, tanto en los cielos como en la tierra, es resultado del comportamiento del hombre y de la mujer. Dice Isaías 24:5: la tierra ha sido profanada bajo sus habitantes, pues han transgredido las enseñanzas, han violado las leyes y han quebrantado la alianza eterna. El hombre se ha encargado de afectar su entorno. El hombre se ha encargado de contaminar su medio ambiente. El hombre en su descuido espiritual ha afectado también su entorno material. Qué importante es entonces que como hijos de Dios corrijamos, repudiemos, echemos fuera, renunciemos a la vida de impiedad. Qué importante es que revisemos que en nuestra casa como padres no estemos avivando prácticas de impiedad injustas y locas, porque eso altera. Qué importante es que como hombres y mujeres de Dios prestemos atención a los consejos y a las enseñanzas que Dios nos da a través de su palabra y que las llevemos a la práctica. El ser humano ha violado las leyes, inclusive ha jugado a ser Dios. Con este tipo de inyecciones que está recibiendo el mundo, están jugándole a ser Dios. Juegan con la salud, juegan con la mente, juegan con el corazón del ser humano, queriéndolo tener controlado, intimidado, amenazado, como si fuera el ser humano un títere. Quieren jugar con los sentimientos y las manifestaciones del ser humano. Dice, por eso, versículo 6, dice, por eso una maldición devora la tierra, y son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra, y pocos hombres quedan en ella. Miren lo que estaban profetizando muchos años atrás, de todo aquello que está por venir y por aparecer en este tiempo que nos toca vivir como creyentes. Traje este reportaje o este estudio que se llama Un día en América. Lo he copiado aquí en esta diapositiva para que veamos cómo está el mundo. Un día. 2.753 adolescentes son embarazadas. 1.099 adolescentes tuvieron abortos. 367 abortos involuntarios. 1.287 adolescentes dan a luz. Adolescentes, 666 bebés nacen sin el cuidado prenatal. 72 bebés mueren al mes de vida. 110 bebés mueren antes del primer año. 5 adolescentes se suicidan. 609 adolescentes contraen gonorrea o sífilis. 988 niños son abusados. 3.288 niños huyen de sus hogares. 49.322 niños están en correccionales, en esos lugares de presos. 2.269 niños nacen ilegítimamente y 2.989 niños ven a sus padres divorciarse. Mire cómo está deteriorado el ser humano. Y aquí es donde viene entonces la reflexión para la iglesia, para el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, para modificar esta estadística?
¿Qué es lo que está haciendo la iglesia hoy en día para ayudar a que menos personas o los adolescentes pierdan la vida? ¿Qué está haciendo la iglesia? Hoy en día la iglesia está luchando por un poder, por el hambre del poder, encerrado en sus cuatro paredes, en sus hogares, sin anunciar, sin proclamar que hay un Dios el cual tiene amor, bondad, misericordia para el ser humano. Entonces esto nos debe de traer a nosotros una reflexión, porque el Señor nos enseña a través de su palabra, le enseña a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? La enseñanza es: ustedes tienen que renunciar, ustedes tienen que abandonar, tienen que repudiar a esa semilla diabólica del ego, del orgullo. Jesucristo lo dijo claramente a sus discípulos, Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, no magnifiques tu persona. Esa manera de mostrarse como yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, uno lo tiene que hacer a un lado. El Señor lo dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué representa tomar entonces la cruz? Es escuchar, fíjese esto está interesante, porque es escuchar la voluntad de Dios y entonces manifestar tu voluntad. Cuando aparece la voluntad de Dios y tú cruzas tu voluntad, tú sacrificas tu ego, tú sacrificas tu deseo y entonces te sometes a la voluntad del Padre. Pero eso es lo que le ha costado a muchas personas: repudiar su ego y hacer la voluntad de Dios. Ante tanta necesidad que hay, solo la persona está pensando en sí, la persona está viendo qué es lo que le agrada, qué es lo que le gusta, y no le importa lo que sucede en el exterior. El día de ayer platicaba con una persona llorando ante un abuso en su negocio. Estaba desesperado porque habían abusado en su negocio. Y ahí es donde se abre la puerta para decir: hay un Dios que puede defender tu causa. Hay un Dios que puede rescatarte de esta situación. Hay un Dios que puede abrazarte y consolar tu corazón. Cuando viene la tribulación, cuando viene la aflicción, cuando viene la enfermedad, cuando viene la llamada de atención, ahí es donde uno debe de estar pilas y decir: hay una buena noticia. Hay una noticia que viene del Padre. Déjame compartirte esta buena noticia. Y no necesitas ser rollero. Habla y proclama las virtudes de nuestro Dios, de lo que Él hace, de cómo trabaja y respalda a sus hijos. Pero hay que negarse, y eso es lo que cuesta. Y la humanidad que yace y que habita en esta tierra, en donde el poder del maligno se hace presente, déjeme decirle que así la persona se inscriba a terapias, se inscriba a cursos o se inscriba a alguna asociación de motivación personal,
La persona, si no entrega su vida a Jesucristo, esa persona seguirá en el trabajo de la corrupción. Su persona se irá corrompiendo, echándose a perder de tiempo en tiempo. Porque la persona por sí sola no puede cambiar. Necesita nacer de nuevo. Y necesita estar en Cristo. Porque ese tipo de tratamientos psicológicos, ese tipo de tratamientos solo se convierten como en el estado de un refrigerador. Usted puede tener en sus manos una exquisita manzana muy deliciosa y la deja en un tiempo en un lugar. ¿Qué pasa con la manzana? Comienza a pudrirse. Pero tú dices, para que me aguante unos días más, ¿qué haces? Lo metes al refrigerador. Pero solo estás retardando su deterioro, porque al estar en el sistema de este mundo, esa manzana se va a podrir. ¿Estamos bien? Y si la juntas con otras manzanas que están buenas, ¿qué le pasa a las manzanas buenas? Son contaminadas. Por eso la Escritura dice: a los tales evita. Trata de ver que la persona que es tu amistad no esté en un deterioro de su carácter, porque eso se transmite. Ves que le gritan a su papá o a su mamá, y también tú ya te empiezas a gritarle a papá y a mamá. Ves que tu papá tiene muy grande el codo y no apoya a tu mamá, y lo mismo el hijo quiere hacer. ¿Por qué? Porque eso se transmite, eso se impregna. Pero el Señor nos da la clave y nos da la solución para que el hombre no se deteriore en su carácter y tenga una transformación genuina, y su estancia en la tierra no sea afectada. Mire lo que nos dice el Señor: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Consejo número 1: hay que nacer de nuevo. Consejo número 1: hay que darle la vida a Dios, sepultar esa manera de vivir y resurgir en una nueva criatura. Consejo número 1. Hermanos que me escuchan o que me ven en las redes sociales, si usted no ha sido bautizado, acuda a su pastor y dígale: bautíceme, quiero nacer de nuevo. Porque hay un nuevo nacimiento. El sello del Espíritu viene sobre la persona, y entonces la persona comienza una carrera en esta tierra de forma distinta, porque el Espíritu de Dios comienza a guiar a esa persona. Pero el consejo número 2 es estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, y esa palabra en es estar dentro de, la persona que se sale de Cristo comienza su deterioro. La persona que se sale de los linderos del carácter que nos enseña Mateo 5 comienza a deteriorarse, comienza a echarse a perder. La clave está entonces estar en Cristo, dentro de Cristo, dentro de los linderos de la enseñanza de Cristo.
dentro del carácter que Cristo nos enseña, dentro de los principios que nos enseña el Señor Jesucristo. Siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se humilló, tomando forma de un hombre, y ese hombre se hizo servidor, se hizo colaborador. Cuando estamos dentro de Cristo, entonces nuestra vida tiene resultados favorables. Consejo número 3: necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Claramente dice Hechos 2:17: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Mire, todo el poder, toda la gama de bendiciones que el Señor otorga a través de su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo descendió el Espíritu de Dios? Poniendo en práctica la obediencia a la palabra. ¿Qué les dijo el Señor Jesús a los que estaban a sus discípulos? No salgan de Jerusalén. 2, estuvieron orando. 3, obedecieron esa instrucción. Entonces, ¿qué nos enseña nuestro Señor? Estar en Cristo, una vida de oración y una vida de obediencia. Hará que entonces nuestra vida, nuestra persona, nuestro entorno sea guardado de esa corrupción que opera en el mundo. Padres de familia, si usted escucha este consejo, no estará sufriendo el deterioro del carácter de sus hijos. Si usted pone en práctica el consejo de la Escritura, usted no tendrá hijos que pisen la cárcel o hijos que estén en un accidente por causa del alcohol o la droga. No tendrá hijos que estén padeciendo los estragos del divorcio, porque el carácter lo están desarrollando de acuerdo al carácter de nuestro Señor Jesús. Una persona que está en Cristo vive conectado a su cabeza. La cabeza es Cristo y nosotros su cuerpo. Vive conectado a lo que Dios dice. Por eso dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz. O sea, cruza tu voluntad, entrega tu voluntad. Y entonces el resultado de esa obediencia, vemos cómo el Señor ascendió a los cielos. Y eso es lo que anhelamos con todo nuestro corazón. En el tiempo final, cuando se toque el shofar en los cielos, la iglesia tenga esa elevación, ese ascenso a las bodas del Cordero. Cruza tu voluntad, niégate a ti mismo. Vive en Cristo, porque al estar en Cristo, dice la Escritura, todo lo vas a poder. Todo va a estar a tu favor, porque estás dentro de Cristo, dentro de Mashiach, dentro de la dimensión del ungido. Y el Señor dice claramente: no toquéis a mis ungidos. La voz que se escucha al universo y a los reyes que quieren ejercer una destrucción en la vida del hombre y la mujer, Dios claramente ha dicho allá en el Salmo 105:15: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas. Porque usted habla, profetiza, proclama, declara, decreta la bendición
el mensaje del reino de Dios. Vamos con fuerza, diga: soy un ungido de Dios y proclamo las virtudes. No sé si está quedando claro. Entonces la recomendación es: niégate a ti mismo. Deja de estar luchando por el poder. Dios defiende tu causa. Cuando el hombre de Dios está en la voluntad divina, dice: aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. Prepara mesa delante de tus. Ay, hijos, pero nada más te sales de los linderos divinos. Dios mismo, esto es bien interesante, porque Dios mismo te levanta a ti un Satán. Primer libro de Reyes, capítulo 11. 2 veces dice ahí que Dios le levantó a Salomón un Satán. Y todo porque se salió de los linderos. Por eso, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que practicar las enseñanzas de Jesucristo. Debemos de vivir de acuerdo a lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Amén. ¿Sí estamos aquí? Creo que ya no quiere cambiar esto. Ahí vamos a ver si me... Ahora, voy terminando con esto. Note cómo nuestro Padre Dios nos enseña en su palabra que Él no trabaja con remiendos, no trabaja con pequeños cambios. Cuando Él hace un cambio, lo hace completo. Por eso el nacimiento es completo. Y entonces, en 2 de Pedro 3:13, hay una declaración muy interesante. Dice: pero según su promesa, nosotros esperamos. Fíjese lo que le tiene preparado a los que hemos nacido de nuevo y a los que estamos en Cristo y a los que gozamos del poder del Espíritu Santo. Vamos, diga: yo he nacido de nuevo, he renunciado a mi ego, estoy en Cristo. Y mire lo que dice: según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra también. A usted le está preparado nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Vamos, diga: mi Padre me ha preparado cielos nuevos y tierra nueva. Note que hay un premio, note que hay una recompensa, note que hay una bendición cuando usted camina obedeciendo las instrucciones. Y Apocalipsis 21:5 dice: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Podrá hacer nuevo a tu esposo? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? Él lo hace nuevo. No anda remendando nada. Él lo hace todo nuevo. Por eso le dijo al apóstol: escribe, para que la iglesia de la gloria del Rey lo entienda. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas.
Ahora, pregunte, ¿qué me pasará si no hago esto? Vamos. Mire, vamos a la siguiente diapositiva. Mire, ¿qué pasa cuando no se renuncia al ego? Cuando no se sacrifica la voluntad, cuando no se está dentro de los linderos de la obediencia, cuando no está uno dentro de la voluntad del Dios de la gloria. Apocalipsis 7:9, mire lo que observa el apóstol Juan. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y a quién? Al Cordero. Vamos a ver si me ayudan ahí, por favor, porque dice, fíjese lo que dice: y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, fíjese, ¿quiénes son y de dónde han venido? Preste atención. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ah, preste atención. ¿De dónde venían? ¿Qué pasó, hijo? ¿De dónde venían? De la gran tribulación. ¿Usted quiere quedarse a la gran tribulación? ¿Qué fue lo que hizo que se emblanquecieran sus ropas? La tribulación, hijos, y la sangre del Cordero. Pero demasiado tarde. Dile a tu vecino: despierta, estás a tiempo. ¿Para qué te quedas a la gran tribulación? Si ahorita tenemos la sangre del Cordero, si ahorita tenemos la palabra de Dios, si ahorita tenemos al Espíritu Santo, si ahorita tenemos el consejo, si ahorita tenemos la dirección. Ah, pero estos tenían dos ídolos. Estos tenían dos imágenes en su vida. Esos dos ídolos se llaman la comodidad y la conveniencia. ¿Me conviene? ¿Me conviene? ¿Me van a dar algo? Y la comodidad, o sea, la pereza. A tiempo te está enviando Dios esta palabra, porque muchos se quedarán. Dice que eran una gran cantidad de personas que no se podía contar, por comodinos y por convenencieros. ¿Por qué quedarnos a la gran tribulación? Si a tiempo el Señor te está diciendo: yo te doto de poder, mi espíritu está contigo, tú eres una nueva criatura, niégate a ti mismo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne quiere estar cómoda. No, llegamos más tarde, llegamos ahorita, vamos a entrarle a la comida, órale. Llegamos a la bendición. No, hijos, no, eso trae consecuencias. Voltea a ver a tu vecino, dile: cielos nuevos y tierra nueva, o te quedas a la gran tribulación. ¿Cómo ven? ¿Va a terminar, va a repudiar el ego? ¿Vas a saludar bien a tu hermano? Aunque por dentro envió. ¿Vas a saludar bien a tu hermano? Aunque por dentro dice: ay, Dios mío, dame la paz y la paciencia, la tranquilidad.
¿Lo vas a tratar bien? Porque eso es rendir tu voluntad. El mundo está lleno de simulación e hipocresía. El mundo y también el pueblo cristiano está lleno de gente que tiene apariencia de piedad. Nosotros tenemos que ser genuinos, hijos. Y algo que el Señor ha estado tratando y trabajando con mi persona es eso. Es eso. Porque a veces uno como pastor, es que se tiene que hacer así. Y dice, tranquilo. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Miren, hermanos, a veces uno quisiera tener soldaditos ahí. Levanten la mano, levanten la mano. Cami, marchamos, marchando. Dice, no, tú no eres ni teniente, ni capitán, ni general, ni soldado raso. No eres eso. Tú eres mi siervo. Déjalos. Déjalos. Tú nada más enséñales. Por eso lo estoy enseñando. El entendido a señas. Y el que no es entendido, aunque venga el chicote y todavía se pone al brinco. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y dónde está Dios? Pues no, que Dios es misericordioso. ¿Y por qué? Mira. Si ya fui el domingo a la iglesia y mira lo que me pasó. Voltea a ver una vez más a tu hermano, dile, deja la comodidad y la conveniencia, porque esos son los dos ídolos que tiene el creyente. Y Dios te dice, no tendrás ninguna imagen delante de mí, porque yo soy tu Dios, el que te rescató, el que te sana, el que te favorece, el que te lleva de gloria en gloria. Vamos a pregonar, vamos a predicar, vamos a servirle a Dios, vamos a trabajar para nuestro Padre Dios, vamos a servirle a nuestro Creador, porque Él es la fuente de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, yo quiero renunciar a mi ego? No, sinceramente, aquí en esta congregación habrá personas que tienen ese detalle en su vida. ¿Habrá esas personas? ¿Cómo ven? ¿Habrá personas que tienen todavía orgullo? ¿Sí o no? Hijos, ¿por qué cree que Dios nos envió esa palabra? Porque todos estamos en ese. El día en que seamos una congregación que entiende lo que es la humildad y la mansedumbre, estarás en la presencia de Dios. Pero como todavía estamos aquí, eso habla de que todavía hay que corregir algo. ¿Va que sí? Entonces, dile a tu hermano que tienes al lado, hoy nos han rectificado nuestro corazón. Sí, el Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Quiere pedirle al Señor? Póngase sobre sus pies. Vamos a hacer lo siguiente. Tome su asiento, por favor. Al fin que no lo están viendo en la cámara. Solo póngase de pie el que todavía necesita quitar su ego de su persona. Ay, Padre Santo. Ahora levantemos nuestras manos, digamos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Sí, Señor. Tú quieres el bienestar para tu iglesia. Tú quieres el bienestar para tu pueblo. Por favor, ayúdanos. Como varones, mujeres, jóvenes, señoritas, niños, queremos estar, Señor, en tu voluntad.
están tus hijos, tus hijas. Aquí está tu pueblo. Aquí está, Señor, tu iglesia, los cuales tú, Señor, nos prometes, porque has preparado cielos nuevos y tierras nuevas. Y tú haces nuevas todas las cosas. Por favor, límpianos, cambia nuestro ser, modifica, transforma, regenera. Aquello que no es tuyo se ha quitado de nuestra vida. Aquello que no es tuyo, Señor, sea eliminado de nuestro ser. Líbranos, Padre, de tener estos dos ídolos, la comodidad y la conveniencia. Ayúdanos, por favor, Espíritu de Dios. Ayúdanos, por favor, Señor. Que el poder que tú has puesto en nuestra vida sea para el beneficio de los que están a nuestro lado, sea para ayudar al necesitado. El poder que tú nos has dado sea para compartir la bendición con el que está pasando un momento difícil. El poder que tú nos has dado sea para derribar